Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, perfecto. Estamos aquí. Hoy vamos a culminar el estudio del libro de Éxodo y vamos a ubicarnos, como ya lo anunciaba, en el capítulo 35. Este año, por ser un año de 12 meses, o sea, un año normal en hebreo, algunas parashá este año se van a juntar, como en este caso. ¿Por qué? Porque cuando el año trae 13 meses, el año hebreo puede traer 13 meses, entonces vamos a tener que estas parashá que se leen hoy dobles, en su momento se van a separar. Entonces, como este año es un año sencillo, se juntan esta y otras más que van a venir sobre todo en el libro de Levítico, se juntan mucho, ¿verdad? Bien, entonces esta parashá es doble y va desde el 35.1 hasta el final del libro. Y se llama entonces, por tal razón, Vayakhel Pikudei. Vayakhel Pikudei. ¿Ya? Porque así empieza Vayakhel Pikudei. Porque así empieza el capítulo 38, versículo 21, que es donde normalmente empieza esta parashá. Por ejemplo, estaba del 38, 21 hasta el final del libro, que es el 40, 38. 40, 38. Y esta parashá por aparte, entonces va obviamente hasta el 38, 20, desde el 35, 1. Se me dio por leer hoy todo hasta el final de Éxodo. Bueno, hoy tocaba leer las dos. Esta es una y esta es otra, pero este año se leen juntas. Vayakhel Pikudei, así se llama. ¿Está claro? El otro año creo que es año preñado, o sea, de 13 meses, y el otro año creo que sí, pues vamos a leerlas por separado. ¿Ok? Bien, aquí hay algo interesante para comentar. El Shabbat pasado estuvimos viendo en ese relato, cuando ocurrió lo del becerro de oro, ¿se acuerdan? Hashem termina sacando el campamento, ¿cierto? Lo habíamos visto que puso la tienda fuera del campamento. Pero entonces hay que entender o saber explicar, porque fíjense ustedes que ahí hay un pequeño desorden cronológico en el relato, porque evidentemente aquí en esta parashá es apenas donde se va a terminar de construir el tabernáculo. Entonces, ¿cómo es que va a sacar la tienda afuera si ni siquiera la han hecho? ¿Me explico? Es una pregunta lógica que levantó debate inclusive en el Talmud. Algunos llegaron a sugerir que era que antes había otra tienda, ¿cierto? Y que esa tienda primigenia o primitiva de la que nunca se habló, según dicen ellos, fue la que sacó Moisés, porque este tabernáculo no se había hecho. Pero la otra posibilidad, el otro lado de la discusión, que es el que yo pues concuerdo, me parece lo más lógico, es que el relato del becerro y su consecuencia inmediata, que fue sacar el campamento, viene después de la hechura del tabernáculo. ¿Me explico? ¿Ya? Son situaciones que hay que contemplar y analizar. ¿Está claro? Porque habíamos visto cómo duró Moshe en el monte Sinaí hablando con Dios y todo, y pareciera como que de inmediato bajó y el pueblo estaba haciendo la cuestión del becerro de oro, ¿verdad? Y entonces pareciera que enseguida Moisés ordenó sacar el campamento. Pero luego ahora vienen a terminarlo de hacer. Si se dan cuenta de esa... Es una paradoja. ¿No? Es una paradoja. Entonces, ¿cuál sería el orden de eventos? Que evidentemente Moshe desciende, ¿cierto? Hacen el becerro, luego que se produce la eliminación del becerro, hacen el tabernáculo y luego es que lo sacan. ¿Me explico? Ese sería el orden lógico. Pero la Torah quiso enlazar el evento con la inmediata repercusión y luego concentrarse como si fuese un gran paréntesis en todos los detalles que ameritó la construcción del tabernáculo. ¿Sí está claro eso? Sí, claro. ¿Ya? Porque fíjense ustedes, la discusión rabínica llegó a contemplar que existía otro tabernáculo, pero de eso nunca se habló en la Torá. Nunca se habló de que Moisés hubiese hecho una tienda. Inclusive algunos fueron más allá y dijeron que no, que era la tienda de Moisés. Que Moisés sacó la tienda y como que Dios habitaba en la tienda de Moisés. Para que se den cuenta que surgieron muchas formas de tratar de explicar eso. Pero la más coherente es la que existe o dio origen
a una regla exegética de la Torá, o sea, del judaísmo para la Torá, que se llama Mukdam Umeuhar, así se llama. Mukdam Umeuhar, que significa, literalmente sería lo anticipado y lo postergado. ¿Qué quiere decir esta regla? Lo que acabo de señalarles, que hay unos eventos en la Torá que aparecen señalados antes, pero tienen que postergarse. Y hay unos que están postergados que tienen que ser considerados anterior. En otras palabras, como decía Eliezer Ben Yehuda, Ibn Ezra decía, no hay antes ni después en la Torá. O sea, da igual. ¿Me explico? Da igual en el sentido de que eso no va a alterar la coherencia o el valor que tiene el texto. Lo que te corresponde a ti es tener la lógica de saberlo ubicar, como en este caso, ¿cierto? Pasó el becerro, luego es que viene la construcción y como consecuencia de ese pecado ordenan sacar el tabernáculo. Son cuestiones que hay que organizarlas en su lógica. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que en esta parashá, el 35 hasta el final, prácticamente se relatan las dos cosas que ya hemos visto anteriormente, es decir, toda la hechura, todos los detalles del tabernáculo, quienes lo hicieron, pero el énfasis especial va a estar ahí, en quienes lo hicieron. Vamos a ver entonces cómo arranca esta parashá. En el 35:1 dice, Vayakhel, es decir, y congregó Moshe a cada asamblea de los hijos de Israel. Y aquí es importante recalcar algo que ya había señalado. La palabra edad se refiere a 10 personas. A 10 personas, básicamente. Ahí aparece edad. Cuando dice, e hizo congregar Moshe a cada asamblea de los hijos de Israel. ¿Me explico? Cuando dice asamblea, la palabra es edad. ¿Ya? Aquí se habló Moisés a toda la congregación. No está bien enfocado. A toda la congregación, sí, efectivamente habló a todo el pueblo, pero en hebreo lo que te quiere decir es que congregó a cada una de las edad. ¿Es una edad? Un grupo de 10 personas. Eso correspondía ya sea a una familia completa o a 2 familias que juntaban 10 personas. Lo que esto quiere decir en el fondo es la capacidad de trabajo integrado en equipo. ¿Me explico? Cuando congregó a toda la congregación, no congregó individuos. ¿Me explico? Congregó asambleas, congregó grupos o equipos de 10 personas. ¿Me explico eso? Porque, por ejemplo, esta misma palabra es la que sale en Pesaj, de cara a lo que vamos a estudiar más adelante en Pesaj. Dice, lo degollará cada asamblea, cada edad de los hijos de Israel. ¿Qué significa? Cada 10 personas. Porque un cordero tenía que ser comido por 10 personas. ¿Ya? Entonces, cada edad, es decir, 10 personas. Aquí dice, e hizo congregar Moshe a cada edad de los hijos de Israel. O sea, cada grupo familiar o de 10 personas. ¿Está claro eso? Para que se entienda la precisión del concepto. ¿Ya? Y remarcar, repito, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Porque de eso básicamente es que va a seguir hablando esta sección. Y dijo a ellos, estas son las palabras que ordenó Hashem para hacer. Es un orden. Sí, un orden. Claro. Dice, 6 días será hecha obra y en el 7º día será para ustedes Kodesh. Shabbat Shabbaton. Ya habíamos hablado en la sección pasada lo que era Kodesh, ¿no? Y fíjense ustedes que ahí en el 35:2. 6 días será hecha obra y en el día 7º será para ustedes Kodesh. Ya vimos hasta la saciedad lo que era Kodesh, el Shabbat pasado, ¿no? Shabbat Shabbaton para Hashem. Todo el que haga en él obra será muerto. Y ya habíamos hablado también lo que es la palabra morir, que no es solamente quitar la vida, sino tiene el paralelo de expulsar de la comunidad. Sí, porque no va a servir para vivir en medio de la comunidad. Entonces ahora viene este versículo 3, pues que me lo han preguntado muchísimas veces y quiero que quede también allí en vídeo. Lo tevaru esh bechol moshvoteichem beyom hashabbat. Dice, no arderán fuego. Aquí debe entenderse lo siguiente, no se está refiriendo a encender fuego como una vela o un fogón o algo,
sino que la construcción gramatical no posee complemento directo. Si fuese referido al acto de encender fuego, diría Lo tevaru et haesh bashabbat, al fuego como tal, ¿me explico? Pero como no tiene artículo definido, entonces se tiene que entender como un instrumental. Ahora van a ver a qué me estoy refiriendo. Aquí es donde es necesario saber hebreo para poder explicar eso, ¿no? Pero vamos a hacerlo con detalle. La expresión en hebreo dice Lo tevaru esh beshabbat, ¿verdad? Bechol moshboteichen, dice Bechol moshboteichen beyom hashabbat. ¿Qué pasa? Tradicionalmente entonces han leído esto como una sola acción de complemento directo, no encender al fuego, ¿ya? Entonces la mayoría de la gente, inclusive los judíos ortodoxos, han entendido que es que no se puede encender fuego de ninguna manera en Shabbat. Entonces han venido las discusiones de si es que cuando se inicia la chispa o es generar la chispa en Shabbat, porque ¿qué han hecho entonces? Que las velas del Shabbat las encienden 5 minutos antes para que queden encendidas. O sea que el problema no es tanto el que arda el fuego en Shabbat, sino encenderlo, según ellos, en el Shabbat. O sea que tú generes la chispa en el Shabbat. Esa es la posición ortodoxa. Fíjate tú que se inventaron los pilotos de las estufas por lo mismo. Entonces dejas la estufa en bajito, ¿ya? Y lo que haces es subirle la llama, pero para evitar encender la chispa. O sea que el problema no es no cocinar. Ellos fueron los que inventaron. Claro. Todo ese sistema, los judíos ortodoxos han sido muy cuidadosos de cumplir sus halajá, ¿no? De sus exigencias. Y bueno, eso ha servido para la tecnología, lo que quieras. Para bien o para mal ha servido, ¿no? Entonces, fíjate tú, eso que les permite a ellos calentar sus alimentos en su estufa normal, ¿cierto? Y no tienen ese problema o ese prejuicio, estoy cocinando en Shabbat. Es que se refería, según ellos, es a encender la chispa. Pero, yendo más allá, a nivel gramatical, lo que estamos viendo aquí es que esto no se debe leer como una sola expresión de complemento directo, lo tevaru esh, sino con pausa. Lo tevaru esh. ¿Qué significa? Que no vas a hacer arder con fuego, ¿cierto? Y cuando se habla de arder aquí se está refiriendo a consumir, a arder, a cuando tú haces una incineración, como cuando se quema algo, una leña o la hierba en el campo, etc. Entonces no vas a quemar, consumir con fuego en ninguno de vuestros asentamientos en el día de Shabbat. ¿Está claro? Entonces la prohibición se está refiriendo, si tú entiendes el marco del Shabbat, como lo explicaba esta mañana la hermana, en Éxodo ya habíamos visto que es posible cocinar en Shabbat, lo que sea para comer. ¿Me explico? En Éxodo 12:16 que le di, o 46, lo dice, ¿verdad? Todo lo que sea para la comida lo podrán preparar, ¿cierto? Pero ya cuando se habla de consumir cosas con fuego, vamos a leerlo lo del Éxodo para que quede documentado. ¿De dónde viene la permisión de cocinar? Aquí está, por ejemplo, estamos hablando del Shabbat Kodesh, ¿cierto? De Pesach, en el versículo 16, que el Shabbat de Pesach es más Kodesh que el Shabbat Bereshit, ¿ya? Porque prevalece el Shabbat de Pesach sobre el Shabbat de la semana. Y dice, siendo más santo, Éxodo 12:16. 12. Sí. Y en el día primero es llamamiento de santidad, y en el día séptimo llamamiento de santidad será para ustedes. Ninguna obra será hecha en ellos. Ciertamente lo que sea comido para cada persona, solo eso será hecho por ustedes. ¿Está claro? Y estamos hablando del Shabbat de Pesach, del primero y el séptimo, que son Shabbats, y que son Kodesh por encima del Shabbat de la semana. Aquí dice la traducción, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. No, ahí no dice aderecer. Será hecho, ¿ya? Será hecho. Hecho. Está hablando de hacer, no aderezar. Hablando de hacer. Todavía más fuerte. No le dice, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Ahí traducen preparar. Sí.
no es preparar, hacer. Quiero hacer énfasis que es hacer. ¿El verbo qué? Será hecho, asá. O sea, Claro, será hecho. Anies. Por eso es la cláusula excepcional, porque aderezar puede ser como echar por encima algo, o preparar puede ser como que ya lo dejaste listo y solo... No, estamos hablando de hacer, es decir, que empieces a amasar hasta terminar horneando y todo. Eso es el hacer. Cuando Abraham le dijo a Sara, hazte 2 cabritos, hombre, tenía que ir a degollarlo, tenía que pelarlo, tenía que partirlo, tenía que aderezarlo, tenía que hornearlo, fritarlo. Eso es hacer. Completa, la obra completa, yo le he dicho ya, la obra completa. Trabajo. Trabajo, no. Pero dice, solamente Solamente eso. que sea para comer de cada persona. De cada persona. Sencillo. Entonces, fueron pues los ortodoxos, los judíos ortodoxos, quienes se metieron en la película de prohibir el encender fuego en Shabbat. Y se le ingeniaron, bueno, y es válido, ¿no? No está mal, está bien. Si tú en tu casa tienes la capacidad de tener un piloto y llevar esa forma así, genial, ¿no? Pero tampoco vamos a obligar a las personas que ahora te tienes que comprar una estufa con piloto para que no encienda fuego en Shabbat. Sí. No. O que no lo pueda hacer. O que no lo pueda O que hacer. si lo hace está mal. O que si lo hace está mal. Estamos hablando es de consumir con fuego. ¿Está claro? Estamos hablando de consumir con fuego y estamos hablando de algo que no es para comer. ¿Qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer? Correcto, aquí, mira, aquí lo estamos diciendo, lo que sea para comer de cada persona. Y si vamos a lo que se puede hacer, Yehoshua dijo, ¿es permitido hacer el bien en Shabbat? ¿Sí o no? El bien hay que hacerlo, verbo asá. Así que si te toca subirte en el carro para llevar al vecino que se está muriendo, tienes que hacerlo. Porque la vida tiene prevalencia por encima de Shabbat. Dígame, hermano. Hermano, y en el ejemplo del maná, se podía recoger el doble Claro, y en Shabbat se comía. claro, normal. No te ibas a comer crudo, ¿no? Y lo decía, hombre, lo que tengas que hornear, ahí lo hice, y lo que tengas que asar, hazlo ahora. ¿Para qué? Pero tenían el efecto de evitar precisamente el comercio, porque yo fuera a vender o a transar con eso. Se refiere a eso. Pero aquí está diciendo que sea para comer de cada persona, lo puedes hacer. No para poner allí a comerciar con esas cosas. Es difícil, ¿no? Claro, ¿ya? ¿Me El explico? hombre que pone difícil el Sí, mandamiento. el hombre lo pone difícil. Por eso Yehoshua confrontó a los judíos. Digo, oye, pero dígame si es lícito hacer el bien en Shabbat, sí o no. Y prefirieron quedarse callados. ¿Ya? Así que si tú vas en Shabbat a visitar a un enfermo, a llevarle aliento, a visitar a los presos en Shabbat, se puede hacer. Un rabino ortodoxo te va a decir, no, no salgas de tu casa. Sí, porque yo le hice esa pregunta al rabino allá en Bogotá, ¿ya? Al rabino Benny Reines. Le dije, rabino, mira este escenario, yo vivo lejos de la comunidad donde voy a estudiar Shabbat. Me tocaría tomar un bus, desplazarme para llegar a estudiar. ¿Qué me dice usted que haga? ¿Que me quede en la casa o que vaya a estudiar Torah? Te tienes que quedar en la casa. ¿Ya? Claro, pues es la concepción rabínica que no me puedo pasar más de 2000 codos, ¿cierto? Un día de camino de Shabbat, etc. Son restricciones respetables que no voy a decir que si ellos las quieren observar, pues está bien, que las observen, pero no se puede imponer esa regla a alguien que no sea judío. Porque el Shabbat lo que está diciendo, y nuestro Señor ha revelado, es que tienes que hacer el bien Shabbat si te viene la mano para hacerlo. ¿Ya? Si te viene la mano para hacerlo. Ya lo hemos hablado bastantes veces, ¿cierto? Mientras tanto, si no te viene a la mano para hacer nada, quédate en la casa. Tampoco vas a salir a buscar oficio ahora, ¿no? En la calle, o ay, ¿quién necesita ayuda? No. Quédate. Si te llaman o si ocurre algo, ahí sí. Si te van a buscar, etcétera. Mientras tanto, estás en tu casa, ¿ya? Y vas a preparar lo que tengas que comer y ya. No hay más nada, ¿cierto? Porque dice, toda obra no será hecha excepto lo que cada uno vaya a comer. Pero no entendí un poco la parte gramatical ahí. Es una pausa. En hebreo es normal que a veces, cuando hay pausas, aquí debería ir, por ejemplo, una preposición. Por ejemplo, con fuego, be'esh, ¿ya? Pero en hebreo es común que cuando se hace pausa no es necesario establecer una preposición. Esas son reglas de... Si no hubiera pausa, habría que poner la preposición. No. La pausa omite la preposición.
Por eso, si no hubiera... Si no hubiese pausa, no necesitaría preposición no necesita y se leería en otro sentido. Y ¿ya? si tiene pausa en este caso, ¿por qué no tiene preposición? Por eso, porque aquí se está usando como instrumental, no como complemento directo. Ah, ya. ¿Me explico? Si esto no hubiera pausa aquí, necesitaría un complemento directo. ¿Ya? Y tendría que esto especificarse con el fuego. O encenderás al fuego. Necesitaría un complemento directo, pero no lo tiene. Y como no lo tiene, aquí aplicas pausa y se tiene que entender es con fuego. Lo tevaru esh. No. Ahorita, lo tevaru esh. No se tiene que leer lo tevaru esh de corrido, sino lo tevaru esh. Se tiene que hacer la pausa. ¿Ya? Para que se lea correctamente. ¿Cómo se traduce? No consumirás con fuego, ¿cierto? En ninguno de vuestros asentamientos en el día de Shabbat. Con fuego. Dime. ¿Cómo tú sabes que ahí tienes que poner? Ponle el acento, los acentos que tiene marcado el texto. Lo tevaru esh. ¿Ya? Esa es la pausa importante. ¿Y en qué cambia el sentido que todavía no? El sabor idiomático Sí. no lo cojo. A ver, no sé cómo explicarlo, porque esto es de hebreo, ¿no? Vamos a ver, te estoy diciendo el con. Sí, yo... No consumirás con fuego. Es distinto a decir no encenderás fuego. ¿Me explico? Porque si te refieres a no encender fuego, evidentemente estamos hablando de que no puedes encender ninguna chispa, ni un fósforo, ni nada. Eso sería sin la pausa. No encenderás fuego. Así lo traducen, ¿no? ¿Cómo lo traducen ahí? Leandro. No encenderéis fuego ¿Viste? en ninguna de vuestras moradas. En español eso suena al complemento directo. No encenderéis, ¿qué cosa? Al fuego. No le encenderás al fuego. Ya, o sea, no generarás fuego. Es lo que se está entendiendo en español. Pero en hebreo, como tiene pausa, lo tevaru esh. ¿Ya? No, entonces, y obviamente que están traduciendo mal el sentido del verbo, ¿no? Porque el verbo aquí significa es consumir, arder. No arderéis con fuego. El verbo abar. Baar. Es más, inclusive el Pentateuco samaritano, aquí está la nota, lo vocaliza con un jifil, inclusive. Ellos ponen tabi'iru, que es todavía más fuerte, lo tabi'iru, pero los masoretas de Tiberia pusieron fue lo tebaharu, como si fuese un piel, pero los samaritanos dicen, no se lee tebaharu, se lee tabi'iru. Bueno, discusiones, ¿no? El asunto es que en ambos casos, como quiera que sea el edificio, no es complemento directo de esto. ¿Ya? No es complemento directo, entonces es un instrumental. No arderán con fuego, ¿cierto? Es decir, no pondrás las cosas a arder con fuego hasta que se quemen con fuego, no se puede. En síntesis, no se pueden hacer quemas. Quemas agrícolas, cuando quemas el campo y se queda todo el pasto quemado. A eso se refiere. ¿Ya? En ninguno de vuestros asentamientos, fíjate que no dice casa ni siquiera, sino asentamientos. Moshboteichen. No dice casas. Si fuese casas, si fuese fuego de hogar, diría casa. Pero está hablando del asentamiento comunitario. Moshboteichen. Donde habites, en el lugar. No está hablando de la casa en particular. ¿Sí está clara la idea? ¿Ah? Está hablando del lugar en grande, no de la casa en particular. Bien, vamos a regresar entonces al 35. Entonces, pues espero que sea claro, ¿no? Porque ya hemos explicado que lo que sea para comer de cada uno lo pueden cocinar. El resto de las cosas no se hacen, excepto el bien si te viene a la mano para hacerlo. ¿Está clara la regla? Sencillo. La regla es clara, ¿no? Ahora, bueno. A partir del versículo 4 en adelante vuelve a decir otra vez, y dijo Moshe a cada asamblea, o sea, a cada equipo de 10 de los hijos de Israel, diciendo, este es el asunto que ordenó Hashem, diciendo, tomen de ustedes una truma, imagínense ustedes, la parashá truma que es por allá en el 20 y pico, venimos hablando, y otra vez aquí, como eso se lo dijo fue en la montaña, aquí ya se está dando la orden en vivo al pueblo. ¿Cierto? Tomen una trumá para Hashem, todo el que voluntario de su corazón le traiga la trumá, o sea, la ofrenda elevada, a Hashem, de oro, plata y cobre, no es bronce, es cobre.
azul celeste, púrpura, rojo, ¿verdad? Lino y pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para la iluminación, perfumes para el aceite de la unción y el incienso aromático, piedras de onix, piedras de relleno o de ¿cómo se dice? Bueno, no, miluim es para llenar, de relleno, sí. Para el efod y para el pectoral, ¿cierto? Y todo Jajam Lev, dice ahí, sabio de corazón entre ustedes, vendrá y harán a todo lo que ordenó Hashem. Entonces aquí viene algo interesante. Si ustedes leen ahí, solamente allí, todo sabio de corazón. Entonces pareciera que la sabiduría fuera innata humana. Resulta que no. Más adelante te va a especificar que es Dios quien llenó de sabiduría el corazón de ellos para hacer esas cosas. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. Mire, vamos a tratar de buscar esa parte donde dice a continuación, aquí en el versículo, ya les voy a decir dónde vamos a saltar. 31. En el 31. Vamos a ver, sí, exactamente. Vamos a ir al capítulo 30, el versículo 30, allí, en 35-30 dice, y dijo Moshe a los hijos de Israel, miren, llamó Hashem por nombre, ojo, miren, llamó Hashem por nombre, ¿a quién? A Betzaleel ben Uri ben Hur, de la tribu de Yehudá, del bastón de Yehudá, y lo llenó con Ruach Elohim, ¿ya? O sea, Elohim lo llenó con Ruach. ¿En qué? Sabiduría, inteligencia y conocimiento en toda obra. ¿Está claro? Vamos a explicar, yo creo que de aquí ya lo había explicado en tiempos anteriores, pero como esta parashá es nueva para grabarse, pues no la habíamos grabado antes, así que vamos a explicar rápidamente esas tres palabritas para que refrescar la memoria. Sabiduría, o la Jochma, Tbuna y Da'at. Cuando hablamos de Jochma en hebreo, ¿cierto? Ya eso lo veníamos hablando unas parashás hace rato. Cuando hablamos de la palabra Jochma en hebreo, viene la raíz Jajam, y Jajam es dominar, gobernar. ¿Gobernar qué? Pues tu propio instinto, tus propios pensamientos y emociones. ¿Está claro? Así que aquí lo explicamos, que la Jochma radicaba en tu someter tus sentidos y tus pensamientos a la voluntad divina. Eso es ser Jajam. ¿Ya? Jajam. Astuto. Cuando tú uses Jajam en hebreo moderno, se oye como alguien astuto y todo, pero si vamos a hablar de astucia, bíblicamente, la astucia o lo lógico es que tú sometas los sentidos a la voluntad divina, tus pensamientos, tus emociones a la voluntad divina. Eso yo me acuerdo que lo hablé aquí, hace como 6 parashas atrás. ¿Ya? La Jochma consiste en eso. ¿Ya? ¿Está claro? Se está refiriendo en este caso a que cuando Hashem lo llenó con Jochma a estos artesanos, los llenó para que ellos no hiciesen lo que les hubiese parecido o lo que hubieran querido. Que a mí me parece artísticamente que aquí no, es que no es lo que te parezca a ti, es lo que Dios te ordenó. En eso consiste la Jochma, ¿cierto? En obedecer estrictamente a la voluntad divina, por encima de lo que a ti te parezca o lo que tú quieras. Es por eso que el culto divino, y como hemos visto lo que era Kodesh, ¿verdad? Vimos todo lo que era rígido con Kodesh. Aquí no se trata de venir con la opinión mía. No es que yo creo que debe ser esto en cuanto a los mandamientos de Dios, a estas cosas Kodesh. De pronto ya hablaremos de otras cosas que no sean Kodesh. Hombre, vaya y venga. Pero las cosas Kodesh son como son. Y aquí él no se podía venir, es que Dios me mostró eso, pero es que a mí me parece que es mejor. Eso sería una arrogancia. ¿Me explico? Pintarlo de este color. Sí, no es que no combina. Dios dijo que eso sí, pero a mí no me gusta. ¿Quién ha dicho que le tiene que gustar a ti? ¿Me explico? Y así pasa con todo.
con todo lo que sea Kodesh, aunque no nos guste. Cambiar la imagen Claro, original. original, lo que Dios estableció. Yo no puedo cambiarlo. Eso es Kodesh, aunque no me guste. Es Kodesh, no lo puedo venir a manipular y a tocar a mi gusto o a mi antojo. ¿Me explico? Eso es Kodesh. Entonces dice con Jochma. Y Jajam exactamente... Jajam es el que tiene la Jochma. exacto, ¿qué sí, es? No hay una imagen concreta para Jajam. Ya lo estoy diciendo, Jajam es el que exhibe Jochma. Se le llama Jajam a una persona que es capaz o que tiene la virtud, el don de someter sus sentidos y sus pensamientos a la voluntad divina, por encima de sus gustos personales. Eso es Jajam. ¿Ya? Sencillo. Por encima de tu parecer. Puede ser, sería lo más espectacular del mundo que tu parecer coincida con la opinión divina, ¿no? Con la posición divina. Hombre, ahí sí. Porque si tú tienes un parecer y vas a la escritura y la escritura te dice, hombre, sí, eso es así. Ah, genial. Me voy a sentir todavía mejor aún. ¿Ya? Alegre. Ah, sí coincidió. Pero por eso hay que evaluar nuestra postura, nuestras emociones, pensamientos con la escritura y respetar eminentemente lo que está escrito. ¿Está claro eso? Acá es lo que traduce por sabiduría. Sabiduría, Jochma. Ahora la otra palabra que dice ahí con que llenó a Betzalel fue de Tzbuná. Tzbuná. La palabra Tzbuná se refiere más a la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica constituye el método con el que tú haces las cosas. ¿Ya? Entonces tú dices, sí, bueno, listo, yo voy a hacer exactamente lo que Dios me dijo, pero lo voy a hacer a mi manera. Pues no, tampoco. Es a la manera que Dios lo dijo. Por ejemplo, ahorita vamos a tratar de pasar por allí. Me llamó mucho la atención cómo fue que Dios ordenó armar el tabernáculo. Digo, vas a meter primero esto, luego esto, luego esto, luego lo otro, luego lo otro y luego lo otro. Dios dio el orden. Eso ellos no podían, no, es que a mí me parece que debe ir primero esto acá y O sea, luego... cómo armarlo y cómo desarmarlo. La Claro. cortina primero. Todo. Lo primero que fue, armó el Mishkan y lo primero que metió fue el arca del testimonio. Luego metió los panes, Así es. luego metió la menorá, luego el altar Así de es. oro, ¿cierto? Todo Luego, lo discrimina. claro, luego el del sacrificio, luego el lavacro, luego el atrio y luego Aarón y sus hijos. Es un orden, es una lógica Y detallado, ¿no? detallada. Cada cosa lo dice. Por eso dice Tebuná, porque es la lógica o el orden de las cosas en el que Dios dijo. El orden. Sí, vas a hacer lo que Dios dijo, pero lo vas a hacer a tu lógica, pues tampoco cabe tu lógica aquí. Es tu orden, el orden divino, la lógica divina. Eso implica, hermano, con todo el respeto, que no es cierto lo que la gente aún en la reforma dice que cada cabeza es un mundo. Sí, sí, sí. Entonces usted Tampoco. haría el procedimiento a su A su entender, manera. y no es así. Y no es así. Porque en estos capítulos hasta el último, de Todo. manera detallada, Dios no se le escapó ni un solo detalle. Claro, así es. Yo lo leí minuciosamente, Claro, sí, sí, ni sí. un solo detalle. Sí, sí, ni un solo detalle. Dice primero va la tabla esta y luego la varilla y luego el otro. Eso implica que Dios a uno Eso. le determina para que la vida uno lo haga Claro. conforme debe ser. Aquí hay un procedimiento lógico, hay un orden lógico. Y que este orden lógico pueda que se oponga al mundo, es lo más probable. ¿Cierto? Porque la lógica del mundo te va a decir una cosa, oye, pero es mejor. Pero aquí la escritura dice que este es el orden. Pero la reforma ¿Cierto? tiene una ¿Ya? cantidad de puntos buenísimos. Bueno, estamos hablando específicamente de la lógica bíblica, ¿no? Estamos hablando de la lógica bíblica y que no permite negociarla, estos principios. ¿Ya? Hay principios rígidos en la escritura aquí que no puede venir nadie a soslayarlo o a rebajarlos. Y la última palabra es la palabra da'at. Da'at, que es la que traduce en conocimiento. Pero ¿cuál conocimiento? Tebuná es la lógica. La lógica divina, ¿ya? La lógica divina, para ser más específico, ¿ya? Y el da'at es conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? Conocimiento íntimo con Dios. Es decir, que tú estás perfectamente enterado o eres enterado con precisión de lo que Dios quiere hacer. El saber hacer, ¿ya? Es
estás enterado del saber hacer. El da'at es el conocimiento que te permite o que te capacita a ti la minucia, el detalle para hacer la voluntad divina. Por eso se usa para hablar, y lo hemos usado antes para hablarle del conocimiento del hombre a su mujer. No solamente esa parte íntima, como ya lo hemos hablado muchas veces, sino que sabes el detalle de cómo llegarle, de cómo hablarle, de cómo tratarle. Eso es conocimiento. Y si yo conozco a mi esposa, dicen, eso es una palabra profunda, porque no solamente se refiere al haber estado íntimamente con ella, sino que no sé sus gustos, que le da rabia, que le gusta, que le entristece, todo. El detalle, la precisión. No es que este tono de azul es distinto de este y este es el que le gusta. ¿Ah? Porque es el detalle. Aquí está hablando de da'at, de ese conocimiento. No es intelectual. Conocimiento íntimo. Es un conocimiento experimental, de tu andar, de estar en contacto. Porque intelectualmente todo el mundo sabe cosas, ¿no? Pero cuando se trata de una persona, la cosa no es tan cuadriculada, ¿cierto? Porque cada persona va a tener una paleta específica, aunque sea una ligera variación, es lo que la caracteriza. Pero aquí estamos hablando de que Dios llenó con da'at a Betzaleel, a Joliot y a todos los artífices aquí, para que hiciesen exactamente en detalle lo que Dios quería. ¿Está claro eso? Bien. Entonces dice, mírate tú, para cranear, para pensar o calcular o diseñar diseños. El verbo hashav sale allí. La hashov mahashavot. Para diseñar. Fíjate tú que ni siquiera es la imaginación de ellos. ¿Está claro? Sí. No es la imaginación de Que ellos. uno compara de repente el diseño que ellos hicieron en ese tabernáculo con, qué sé yo, lo que hicieron los egipcios, Sí, sí. o con lo que hicieron los de las otras tribus. Claro. Nada que ver. No, tiene nada que ver. Apartado ¿Cierto? completamente. Es algo sui generis, que no tiene comparación. ¿Por qué? Porque Dios fue el que les dio la imaginación, con todo esto, con la Jochma, con la Tebunah y con el Da'at, para hacer cosas que no, es que me voy a inspirar en los mantos babilónicos, me voy a inspirar en las cuestiones egipcias, nada. Nuevo, auténtico, original, Una cosa jamás nunca antes conocida, vista. Ah, correcto. Es Por eso correcto. dice que lo que en Corintios, lo que ojo no ha visto Claro. ni ha oído, son las cosas que Dios ha revelado. Claro, y que no subieron al corazón del hombre. Eso, y no han subido, no las ha entendido No, ningún nunca hombre. se le pasó imaginar Nada, al no se le hombre. ocurrió. Es una promesa hacia el futuro, ¿cierto? Claro, y se está cumpliendo hoy con Mashiach en nosotros. Entonces dice, ¿cierto? Para hacer con el oro, con la plata y con el cobre, con el labrado de piedra, llenura en labrado de madera, para hacer toda obra de diseño, ¿verdad? Y para orientar, dio en su corazón, dice así, ¿cierto? En el versículo 34, dice, Ulehorot Natan Belibó. ¿Cómo lo han traducido allí? Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Pero en su corazón, ¿el de quién? No sé. Y ha puesto en su corazón Dice. el que puede enseñar. O sea, que el que enseña le ha puesto. No, lo que está diciendo en hebreo es que Dios puso en el corazón para orientar a los demás. ¿Ya? O sea, para que él estuviese pendiente de esta cadena, esta terna. ¿Ya? Como un Sí, supervisor. un supervisor, leorots, eso es supervisar. Muy bien. Dice, él y Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. O sea, que estos eran los dos grandes directores de la obra. Y la sintonía iba a ser perfecta. Yo puse, usted va a hacer esto, así, 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 así. Porque ellos son los que recibieron estas cosas. Jochma, Tebunah y Da'at. ¿Está claro? Y ellos eran los que sabían qué es lo que tienen que hacer. Y la precisión. O sea, el detalle lo El tenían detalle ellos. lo tenían ellos. Y ellos eran simplemente los labradores. Es correcto. Yo quiero que hagas esta curva aquí, con esta hojita aquí y esta cosa. Ellos nada más se iban a encargar de Claro, esa ven, habilidad. yo te la dibujo y la vas a Sí, hacer. como un así. tallador, tú vas como, mira, yo tengo un diseño, quiero que me lo haga ya. Claro. El tallador no tiene el diseño en la Claro, cabeza. tú eres el que lo Tú eres lleva. el que llega con él. Claro, Y él te lo hace. así es. Dígame. Vienen de la tribu de Dan, que significa juicio. Sí, Hay sí. los propios jueces haciendo ese diseño con Yehudá y Dan. Yehudá, que es alabaré allá, y Dan, que es juicio, ¿no? Y dice, y vuelve y repite en el 35, y los llenó a ellos con Jochmat Lev,
sabiduría de corazón. O sea que está enfatizando que no es sabiduría humana, que no es el corazón humano el que es sabio. Está diciendo es con Jochmat Lev. Sabiduría de corazón, si lo quieres decir, dominio del corazón. Dominio del corazón, es decir, de lo que te inspira, de la imaginación si lo quieres. Con dominio de la imaginación, para que no se te crucen las ideas, sino que mantengas claro siempre en todo momento lo que fuiste ordenado a hacer. ¿Ya? Es una claridad mental impresionante. ¿Ya? Que se te encargó algo y no se te olvida. Es como si estuvieras viendo una pantalla todo el tiempo. ¿Ya? Y no te vas a dejar llevar de tu corazón. ¿Ya? O que de pronto venga la esposa esto, ay, es que a mí me gusta poner la florecita. No va la florecita. Pon un trébol alrededor. Hay un trebolcito ahí, no cabe aquí, eso no es parte del diseño. ¿Ya? Sin disfraces. Sí, sin disfraces. Dice, para hacer toda obra de labradura y diseñar y tejer con el azul celeste, con el púrpura, con el carmesí, el lino, para entretejer, hacedores de toda obra y diseñadores de diseño, imagínate, específico. Ahí no hay lugar a más nada. Porque, repito, estamos hablando de algo que es Kodesh. Y que todo, y esto es importante enfatizarlo, porque todo lo que tenía que ver con el tabernáculo era la expresión de la deidad. Así que ahí no podía participar nada humano. ¿Me explico? Es que ni la imaginación cabía allí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso era expresión humana. Si aquí hubiese habido lugar para la imaginación humana, entonces Dios en el futuro tendría que compartir algo con los hombres. Su gloria, ¿no? ¿Me explico? Porque este tabernáculo es expresión de la gloria de Dios. Si aquí hubiese participado algo humano, entonces Dios habría compartido su gloria con el hombre en el futuro. Mashiach tendría que tener algo humano aquí, ¿cierto? Pues no, todo. Sombra de los bienes venideros. Copyrights de Dios. Aquí todo es de Dios. Todo. Y a otra cosa que no se dice aquí, pero que está implícita y la hablaba con el hermano al principio, es la capacidad física. Si ustedes prestan atención a un detalle que está implícito en el texto, llama mucho la atención. La pregunta sería, vamos a ver si han leído la Torah. Pregunta lógica. ¿Cuánto tiempo estimado se llevó la construcción del tabernáculo? Tiren cabeza, a ver. Con los datos bíblicos de todo. ¿Cuánto Pero tiempo? en esos textos de la paracha de hoy y de la que vendrían, que hoy estamos uniendo, no lo dicen. Claro que está implícito, claro que sí. Sí lo dice. A ver. Porque demoraron un año porque fue al año siguiente que Ahí va, por ahí va. En el primer día del año siguiente fue que inauguraron. Correcto, por ahí va. Por el año siguiente, entonces cuando él dio la orden hay que ver cuándo dio la orden para calcular hasta cuándo fue el primer Esa es año. la Ahí está la respuesta. ¿Sí o no? Así Sí es. la dice. Ahí está la Sí respuesta. la dice. Cosa que así aprendí bien la Sí, lección. sí, la leo bien, muy Gracias. bien. Claro. Muy bien. Esa es la lógica. Esa es la respuesta. Saquen cuentas. Los hijos de Israel salieron el 15, 14 en la noche, 15 ya de Aviv. Al mes tercero están en el monte Sinai. ¿Cierto? Han pasado todos esos días, llega al monte Sinai el mes tercero. Ahí dice, en el mes tercero llegaron los hijos de Israel al monte Sinai. Pasa el tiempo, ha pasado lo de la obra del becerro, ¿verdad? Supongamos que se terminó el mes tercero, ¿cierto? Así que al final del mes tercero, supongamos fechas concretas, primero del mes cuarto, y el tabernáculo es levantado el día primero del mes primero. O sea que ¿cuántos meses pasaron? A ver, ¿cierto? Pasaron 7 meses construyéndose, ¿cierto? Para que quedara listo para el mes primero. Empezó el mes cuarto, mes quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11 y 12. Pasaron 9 meses. No 7, 9 meses. 9 meses. ¿Ya? Hasta el mes primero. 9 meses. 9 meses. 9 meses. ¿Ya? 9 meses duró la obra del tabernáculo. Tú sabes lo que es meterte todos los días a estar vigilando o coordinando durante 9 meses de seguido. Eso no hubo vacaciones allí. Éxodo 41, él lo dice. Claro, él lo dice. En el día primero del mes primero levantarás el tabernáculo. El tabernáculo de Dios. Sí, sí, porque está en futuro. Claro. Levantarás, o sea, que O sea, que yo le dio hasta el hasta día la de- fecha. hasta la fecha. Claro, vamos a leerlo. Mira que ahí lo dice.
40, lo voy a leer. Léalo, hermano. Luego Hashem hablaba a Moshe diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. ¿Viste? El tabernáculo de reunión. Correcto, levantarás el tabernáculo. ¿Ya? Le dio el día, man. Le dio hasta el día, no como sé. los políticos, No como acá, los nules. O el deprimido de la 94. Allá donde yo trabajo. 8 años haciendo el puentecito. Va para 2 años y todavía no termina. Haciendo, ¿qué? Póngale unos 5, no, menos de 5 kilómetros. creo. Imagínate tú. Aquí tenías que hacer tanto detalle en 9 meses. ¿Lloviera o no lloviera? Lo que sea. ¿Ya? No, que hay que mover el campamento. Bueno, movámoslo y vamos haciendo. ¿Cierto? Porque el campamento se movía. Se movía. Que esto es la máxima expresión de lo que es el orden y la disciplina. Impresionante. Esto me dio una enseñanza hoy impresionante. Claro que sí. Dígame. Cuando lo movían el tabernáculo lo tenían que desarmar y moverlo. Sí. Claro, en este caso pues todavía no estaba hecho, pero estaba moviéndose todo el campamento, la gente tenía que desarmar sus tiendas. No sabemos, eso sí no lo dice aquí en promedio, pero sí, si el campamento se movía, bueno, apague, nos movemos y seguimos trabajando. En el libro de números está la Lo que no sabemos es si en esos 9 meses el tabernáculo se movió, porque al final del libro termina diciendo que cuando la nube se subía, el campamento se movía, y cuando la nube bajaba, el campamento se estancaba. Y de noche era fuego y de día era la columna de nube. Esos son los 2 últimos versículos. Sí, todo eso lo dice el texto, ¿verdad? No sabemos si en estos 9 meses, ¿cierto? Se movió o se quedó allí. No lo dice en detalle como tal. Pero sí, hasta la fecha se da. El día primero levantarás el tabernáculo. ¿Ya? Más. Cúmplase. Cúmplase. Levantarás. Impresionante. Por favor. ¿Cierto? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, esa tenacidad está implícita, porque aquí dice que le dio en su corazón para orientar, para coordinar a los demás, y a veces el responsable, pues el que más responsabilidad tiene, más trabaja. Pues es que tienen que dar cuentas de todo, ¿no? ¿Cierto? Y vigilar que cada trabajador haga lo suyo es más fatigante a veces. El control de la calidad, como le llaman hoy, ¿cierto? Y ahí está el control de calidad, sin tanto cuento. Bien, entonces el capítulo 36 vuelve y enfatiza otra vez a estos 2 personajes que distingue la Torá. Y arranca el 36:1 diciendo: e hizo Betzalel y Oholiab, todo hombre sabio de corazón, pero ya hemos entendido quiénes son esos. Aquellos a quienes Dios los llenó. No con artistas por allí, ¿verdad? No, que este es artista, tráelo. No. A todos a que Dios llamó y llenó con su sabiduría, con Tebuná y con Dats, que Dios Hashem, dice, a quienes les dio Hashem Jochma, Tebuná, en ellos, para saber, la Dat, hacer toda obra del servicio de la santidad conforme a todo lo que ordenó Hashem. Ya que no era cualquier artista, hermano. Era gente que había sido llenada o llena con Jochma, con Tebuná y con Dats. Si lo eran artistas, pues fueron escalados a otro nivel, ¿cierto? Porque está diciendo todo hombre a quien Hashem llenó o a quien dio Jochma, Tebuná y Dats. Impresionante. Esto es un círculo súper cerrado. Aquí no cabía las convocatorias allí como humanas para ver, bueno, vamos a hacer una convocatoria artística, los que me demuestren mejor talento, no. Esto era algo espiritual. En el arte. Esto era espiritual aquí. Espiritual. Porque es Kodesh. ¿Ya? Para Hashem. Proveniendo de Hashem. Y vuelve y repite el versículo 2. Y llamó Moshe a Betzalel y a Oholiab y a todo Ish Hacham Lev, y a todo varón observante, ¿no? Sabio de corazón, a quien Hashem le dio Jochma en su corazón. Otra vez. Siempre recalca. A quien Hashem dio. A quien Hashem dio Jochma. No es Jochma humana, no es lógica y sabiduría humana. ¿Ya? Es dada por Dios. Don de Dios. ¿Verdad? Todo aquel a quien subió su corazón. O sea, que Hashem le subió su corazón, lo elevó. ¿Ya? Para acercarse a la obra y hacerla. Fue concedido. A quien Hashem le concedió acercarse a la obra.
Claro. se hacen las cosas. Esto no es porque es que yo quiero, no, es que no es que tú quieras. Por llamar. Que es el que Hashem acercó. Impresionante. Fíjate tú. Sigamos. Y tomaron de delante de Moshe toda la ofrenda que trajeron los hijos de Israel a obra del servicio del Kodesh para hacerla. Y ellos trajeron a él todavía su ofrenda voluntaria cada mañana. Y vinieron todos los hajamim. ¿Quiénes son los hajamim? Hombre, los que han recibido el don de la jochma. Entiendas. Vamos aquí, los sabios. ¿Cierto? ¿Qué dice el versículo 4? Todos los maestros que hacían toda la obra. Bueno, ahí tengo que ser maestro. Sí. No, señor. Todos los hajamim. Todos los sabios de los que venimos hablando. Maestros. No. Todos los hajamim, los que hacían toda la obra, los que hacían, y dijeron a Moshe: el pueblo está aumentando para traer, está multiplicando el traer, ya es suficiente para la obra, ¿verdad?, que ordenó Hashem para hacer. ¿Cómo iban ellos a saber eso? Dime tú, si apenas le están trayendo los materiales, ¿cómo iban ellos a saber cuánto calcular para hacer todos los utensilios? Para decir, ya no traigo más. Sí, ellos todavía no... Ni la habían fundido, ni la habían trabajado, ni la habían moldeado, ni nada. No sabían que Impresionante. tenían un cálculo impresionante. Dios estaba ahí con ellos. Dios le dijo a ella: aquí no va a sobrar ni va a faltar. es correcto. Exacto. Pero acá no, trae más, y lo que queda nos embolsillamos. Aquí no se llena, ni se acaba la hora. No, es que la hora es hasta el día de Jesucristo. Traiga. Oye, es que es impresionante esto, ¿ah? Hermano, traiga para el templo. Ya el templo fue construido hace y todavía más para el templo, Dios mío. Oye, impresionante, al límite. Oye, ya, suficiente. Dai. Listo. Y ordenó Moshe y hizo pasar voz en el campamento diciendo: hombre y mujer, ya no hagan más obra de hacer ofrenda elevada a Hashem, Kodesh, ¿verdad? Y el pueblo dejó de traer. Y la obra fue suficiente para todo. O sea, la obra de ofrendar fue suficiente para hacer toda la obra que Dios le había ordenado. Y dice aquí que sobraba. Esa palabra está cuestionada. Sí. Está cuestionada por algunos manuscritos y creo yo pues que sí, porque nunca se especificó si sobró algo al respecto. No, porque es que fíjate tú que Dios tuvo mucho Límite. cuidado cuando el maná, ¿recuerdas? Sí, el que tuvo mucho no le sobró y el que tuvo poco no le faltó. Nada. Aquí ellos suficiente. Suficiente, esto es lo que Sí. tu ración. Sí, correcto. Y vuelve a enfatizar el 8. ¿Qué dice el 8? A ver, que me quiero reír. Y todo lo sabe por hacer. Ahora sí. Ahí sí no ponen maestro, ¿no? Juegan con las y todo lo sabe E por hicieron todo o cada Jajam Lev, hizo cada Jajam Lev con los hacedores de la obra, el Mishkan, las 10 cortinas y todo lo que viene a continuación. ¿Ya? Todo Jajam Lev, sabemos de quién estamos hablando, ¿cierto? ¿De quién estamos hablando aquí? De todo Jajam Lev. A quien Dios llenó con Jochma, con Tevunah, con Davatz. ¿Está claro? Bien, ahí dan todos los detalles a continuación de las cortinas, del palmo, de los centímetros, pulgadas y todo. Entonces, pasando esa cantidad de detalles que ya hemos leído antes, ¿cierto? Vamos a saltar hacia el capítulo 37. Sí, porque ahí se dan todos los detalles del paroje, de los capores, del Aarón, todos los detalles. Los detalles de la obra. Sí, de la obra. Y luego viene el 37 y vuelve y recuerda a Betzalel y a Oholiab, ¿cierto? Entonces dice, hizo, pero aquí es especial a Betzalel. Betzalel fue el encargado, curiosamente, de hacer todo el mobiliario de oro del templo, específicamente él. ¿Ya? Oholiab al parecer se encargó de hacer todo lo que era el tejido, las telas, los bordados, etc. Pero Betzalel se dedicó a hacer el oro. Todo lo que tiene que ver con oro. Dice, hizo Betzalel el Aarón, ¿verdad? De madera de ceiba, ¿cierto? De 2 codos, ¿verdad? Y medio de su largo y 1 codo y medio de su ancho y de 1 codo y medio su altura. Y lo cubrió con oro puro desde adentro hacia afuera, e hizo el cerco alrededor de oro puro también y derramó y fundió pues los 4 anillos de oro y todo lo demás que viene haciendo.
Y luego viene el 6 y dice, e hizo el caporet, ¿verdad? Y luego el 7 dice, e hizo los 2 querubín de oro también. Y luego dice en el versículo 10, e hizo la mesa, que todo eso era de oro. Lo hizo él, ¿ya? Él y su cuadrilla, ¿no? De trabajadores, me imagino. Pero él era el coordinador, él era el responsable de eso, de cada detalle. El diseño. Claro, el diseño se lo dio Dios a él. Las medidas. Todo, ¿cierto? El cálculo de cada fundición. Y luego y dice acá, para terminar, en el 15, e hizo las barras de madera y las cubrió con oro. Y luego el 16, e hizo los utensilios de la mesa. Y luego el 17, e hizo la menorá de oro. Imagínense ustedes, puro oro. Los platos, las ¿Cierto? cucharas, los cubiertos. los Todas las tazones. cosas las hizo, ¿cierto? Y terminamos acá en el versículo 25. E hizo también el altar del incienso que era de oro, con madera de ceiba, ¿verdad? Y da los datos de la altura y todo lo demás. Toda esa obra, y termina el 29, e hizo el aceite de la unción Kodesh y el incienso aromático Tahor, obra de perfumador. Impresionante, ¿ah? Toda esa obra se dedicó a una persona. Una sola persona estuvo encargada de dirigir todo eso. Es importante. Y esto es algo que hasta yo lo he dicho a veces, porque a veces las traducciones de las Biblias tienen sus problemas de incoherencia o estas cosas que pasan. Porque las Biblias las suelen traducir, por ejemplo, 40 personas, 20 personas. Se reparten porque hay un compromiso editorial, hay un compromiso económico. Bueno, termina esto rápido. Nombra ahí otros traductores que no son de pronto ni creyentes, sino profesionales de la lengua. Tiene un título y cree que el título es suficiente para venir a traducir esto. Eso es lo que ha pasado. Aquí Betzalel dirigió él solo toda la obra del que era Kodesh, de oro. No se necesitan muchas cabezas, porque esto es sabiduría divina para dirigir eso. Entonces es un ejemplo, ¿verdad?, de a veces el inconveniente que tiene al hacer las cosas sagradas, ¿cierto? Tienen que ser personas llamadas por Dios. Esto no es que, bueno, yo recibí la visión y ahora voy a convocar aquí estratégicamente a unas personas, ¿cierto? A menos que Dios me muestre a quién voy a convocar, ¿cierto? Pero a veces pasa ese error. Entonces, tenemos la visión clara, Dios nos ha hablado claramente, pero nos faltó más bien esto, o esto, ¿cierto? La lógica divina. Entonces, no voy a llamar a este hermano que lo veo que es bien en esto. Esto es puro discernimiento humano. Aquí, como lo decía hace poco Paul Washer, que lamentablemente le dio un infarto, espero que se esté mejorando, un gran predicador decía, todo director de alabanza tiene que ser teólogo. En el sentido no de tener el título de teología, ojo, no, porque aquí no somos de comer de títulos. Teólogo en el sentido de que sabe trajinar la escritura, de que sabe lo que está cantando, ¿cierto? Me llama la atención, por ejemplo, una cantante de jotas en el País Vasco, por ejemplo, que allá cantan con un vocerrón impresionante y hace unos calderones en la voz gigantescos. Entonces le pregunta el periodista, oye, y para cantar las jotas entonces hay que tener un vocerrón. Y yo, mira, a mí no me interesa el vocerrón, sino que exprese lo que siente, o que cante lo que está sintiendo, pero que le salga, que eso se percibe. Si lo que está cantando es mero arte, o es porque lo siente. Fíjate tú, y lo está diciendo ella, una cantante secular, respecto de su propio arte. Ahora aquí que estamos hablando espiritualmente, hermano, esto es más serio todavía, ¿cierto? Sí, me pongo a pensarlo. Precisamente cuando estamos cantando la alabanza del Señor, les dicen que hacerlo con inteligencia. Claro, claro. ¿Ya? Y es esto, la teguná. Entonces, pero en la realidad, tú vas a mirar en la realidad, no encuentras esa inteligencia, Claro. en la alabanza. Sí, cada vez más se están deteriorando las letras, la Exacto, composición. sí. Entonces, mío. Y es que mira, aquí lo hemos dicho, si tenemos toda la escritura inspirada por Dios, ¿cómo es que vamos de pronto a estar inventando letras? Si tienes para cantar, saca de allí. O sea, aquí tienes para componer 150 salmos, hacerle los arreglos y ya tienes un corario completo. Métele los profetas, métele el cantar de los cantares, métele el proverbio, métele el Nuevo Testamento, mejor dicho.
Pues, es mejor porque es espiritual, es inspirado por Dios aquí, ¿cierto? Bien, sigamos. Entonces en el 37, bueno, capítulo 37 termina allí y luego sigue hasta el 38, e hizo y sigue haciendo Betsalel y sigue haciendo. Trabajó 9 meses, con fecha de terminación incluida. Digo, para el primero esto tiene que estar levantándose. Así que no sabemos la rutina de trabajo que tuvo este señor, pero fue impresionante y debido pues allí esa fuerza también tuvo que venir del Señor, ¿no? Porque Él pone todas las competencias. Y sigue haciendo hasta el atrio, ¿cierto? De cobre y todo lo demás. Y termina. Entonces cuando ya termina el capítulo a la altura del 20, en el 21 vienen las cuentas. Se hace un balance financiero de alguna manera de lo que se invirtió a la hora de hacer el tabernáculo, y es lo que se llama la Parashá Kudei. Dice, estos son los encargos, ¿verdad?, del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, que fue encargado por boca de Moshe, el servicio de los levitas por mano de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote, y Betsalel ben Uri ben Hur de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que ordenó Hashem a Moshe, y con él Oholiab, hijo de Ahisamach de la tribu de Dan. Él era el labrador y diseñador, tejedor con azul celeste, con púrpura y carmesí y con lino. Y en toda obra, ¿cierto?, hecha, todo oro, dice, todo el oro hecho para la obra, en toda la obra de la santidad, el oro de la ofrenda elevada fue de 29 kikar. Vamos a explicar qué es eso para que se sorprenda. Y 730 ciclos. Esas medidas son, según el ciclo del santuario. Ahora lo vamos a ver. Son impresionantes. Ahora vamos a ver. 29 kikar y 730, ¿cierto? Shekel. Vamos a hacer algunos cálculos aquí. Aquí ya los traje previamente hechos en mi cuaderno, para no demorarnos pensando mucho, pero vamos a ir verificando. Un shekel, hagan la cuenta, un shekel equivale a 19.2 gramos de plata o de oro, de lo que sea. 19.2 gramos. Un shekel. Un kikar equivale a 3.000 shekel. ¿De acuerdo? Entonces habría que multiplicar 3.000 por 19, ¿ya? 57.000. Y luego por 29. Ah, sí. O sea que eso dio un total de 57.6 kilos, ¿verdad? Más de esto de acá, el total dio 57.6 kilogramos. Si multiplicamos 3.000 por 19.2 da 57.600 gramos, ¿cierto? Y si lo dimos entre 1.000 da 57.6 kilogramos, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Está clara la cuenta? Ahora si multiplicamos 29 kikar por 57.6 kilos, ¿cierto? Eso nos da 1.670.4 kilogramos, es decir, 1,5 toneladas de oro. Una tonelada y media, porque la tonelada son 1.000 kilos. Entonces da 1.670,4 kilogramos de oro. De oro. 1.600 toneladas y más de media. Entonces, vamos a hacer la equivalencia. Un kikar más 700, porque hay que sumarle los 730 shekel además, porque esto apenas el kikar, pero hay que sumarle 730 shekel, o sea que hay que multiplicar 730 por 19 puntos, ¿cierto? 19.2, para ver cuánto nos da eso. A ver, pues ya nos dio 1670 solo el kikar, pero ahora vamos a multiplicar para ver cuánto fue el oro en total. Si multiplicamos 730 por 19.2, 14.016, ¿ya?
14.016. Más. Pero, 50 y... sí, espérate ahí. Serían 730, vamos a rectificar por 19.2. Eso da 14.016 gramos. ¿Ya? 14.000, o sea, 14 kilos. 14,16 kilos. Vamos a ver 14 kilos aquí. ¿Cierto? 14 kilos y 1,5 toneladas de oro. ¿Ya? Tonelada y media más. Tonelada y media más. Y a eso le sumas 14 kilos más de oro. ¿Ya? Estamos hablando casi de 2 toneladas. Estaríamos hablando de 1.600, ya les digo, 84 kilos de oro. 1 tonelada son 1.000, así que estarían sobrando 684 kilos. O sea, más de media tonelada de oro. Eso es impresionante. En plata. Y en plata, ahora viene la cuenta en plata. ¿Cuánto vale un gramo de oro? Ahora vas a ver, el gramo de oro vale 88.000 pesos hoy. Lo último 88.000. 1.600. 84 kilos. O sea que eso es cuánto en tonelada es una Tonelada y media. 684. 1 tonelada y 684 kilos, que es más de media tonelada. ¿Cierto? Tonelada y media más. Claro. Ahora, 1 gramo vale 88.000 pesos. Multiplique 88.000 por 1.684. ¿Cierto? No, pues son kilos. Habría que multiplicar primero por 1.000 y luego por 88.000. Esa cifra yo creo que no cabe aquí. Vamos a tratar de hacerla. Vamos a ver. Sería multiplicar los 1.684 kilos por 1.000, ¿verdad? Para que nos den gramos. Por 1.000 gramos daría 1.684.000 gramos de oro. Kilo. No, gramos, ya lo convertí en gramos. Estamos en gramos. Sí. No, ya lo pasé a gramos. Pasamos de kilos a gramos. Ahora por 88.000, vamos a poner 80.000 pesos. 80.000 pesos que vale 1 gramo de oro en Colombia, esto daría, wow. 134.720 millones de pesos. Nada más en oro. 134.720 millones de pesos en oro. 134.724 millones de pesos. Nada más en oro. Nada más en oro. Voy a anotar ese número aquí para tener el cálculo. 134.720 millones solo en oro. ¿Ya? 134.720 millones da el cálculo. ¿Ya? En pesos colombianos a corte de hoy, poniendo el gramo 80.000 pesos. Gramo de oro. ¿Ya? 134.720 millones da el oro solamente. ¿Está claro eso? Yo creo que es incalculable, ¿no? Eso es lo que costaba el Banco Popular hace unos años atrás. Era lo que costaba el total. Plata, imagínate tú la plata. Fueron 100 kikar de plata y 775 shekel. Multipliquemos, si un kikar son 3.000, entonces 100 por 3.000, ¿cierto? 300.000. 775. O sea, eran 300.775 shekel. Multipliquémoslo por 19 gramos, ¿cierto? Que es lo que es en la medida de cada shekel. 19.2. Vamos a ver cuánto nos da esa cuenta. Vamos a ver. 300.775 por 19,2. Eso da 5.774.880 gramos de plata. ¿Ya? De plata. 5 millones de gramos. Si lo dividimos entre 1.000, para que nos den kilos, nos daría 5.774 kilos de plata. O sea, 5 toneladas. 5 toneladas de plata. 5,7 toneladas de plata. ¡Wow! ¿Ah?
Fíjate tú. Ahora el cobre. Y ahora el cobre, vamos a ver el cobre, vamos a anotar aquí. El cobre, esto da 5.774 kilos de plata. Ahora el cobre está al final, en el versículo 29, ¿verdad? Dice, y el cobre de la ofrenda fue de 70 kikar. Y 2.405. 70 kikar y 2.400, ¿verdad? Shekel. Bueno, multipliquemos. 70 por 3.000. Daría 210.000 shekel más 2.400. O sea que en total fueron 212.400 shekels. Ahora multiplicado por 19.2 gramos, ¿cuánto da eso? Vamos a ver, 212.400 shekels multiplicado por 19,2 da 4.078.080 gramos, dividido entre 1000 para volverlo en kilo, 4.078 kilos de cobre. ¿Cuánto toneladas? Son 4 toneladas. Entonces, en síntesis sería 1.5 toneladas de oro, ¿verdad? Aproximadamente. Todo esto en valores aproximados. 5 toneladas, así, 1.6. 5 toneladas de plata, 5.7 toneladas de plata y 4 toneladas de cobre. Y todo eso lo trajeron de Egipto. Y todo eso lo sacaron de Egipto. Y no alcanzaron a dar todo porque suspendieron la... Y pararon. O sea, salieron con... Bastante. ¿Cierto? No eran pobres. Entonces ya habíamos visto que esto costaba, la tonelada y 0.6 de oro costaba 134.000 millones, ¿verdad? Con sus picos. El gramo de oro, no sé cómo, de plata no sé cómo está como en 10.000 pesos, ¿no es? No me acuerdo ahora, no sé. Bueno, es un poco difícil calcular. El cobre vale 3.000, no es el kilo. Como 3.000, ¿verdad? El cobre. Bueno. Vale más, como 6.000. 6.000. No, vale como 12.000 pesos el kilo de cobre. Ah, sí. ¡Wow! Multipliquémoslo por 4.000. Y el aluminio creo que es más caro. Bueno, multipliquemos el cobre. Esto por 12.000. A ver. En cobre serían 48.936.960 pesos a corte de hoy. Nada más en cobre. 48 millones. ¿Ya? Impresionante, ¿eh? Las medidas del tabernáculo. Cuando ella habla del shekel del santuario, ¿el shekel tiene el mismo valor del shekel normal? No, eso es importante esa pregunta. El shekel del santuario costaba el doble del shekel normal. O sea, que todo eso se duplica. Sí. No, pero aquí está en shekel del santuario. Esto está pesado en shekel del santuario. ¿Ya? Fíjate tú, dígame. ¿Y no usaban diamantes ni piedras? Sí, claro, eso está eso es en el pectoral. Pero el resto del tabernáculo no lo decoraron con piedras. Solamente se cogieron 2 piedras de ónix para los hombros y las 12 piedras del pectoral. Y ojo, eso no era para adorno. No era adorno. No era para Sí. la vista. Sí. Era, repito, una expresión de la santidad. Era una expresión de la santidad. De la gloria de Dios. ¿Ya? Y esas piedras, según el relato que dan en el Apocalipsis, al final no representaban también a las 12 figuras de Israel. Pero, no, claro, es que ahí lo dice que cada piedra tenía escrito el nombre de cada tribu. Claro, y aquí iban inscritos 6 y aquí 6. Y Aarón los llevaba. Ahora, entonces, para que quede el dato de referencia a los hermanos en el exterior, ¿cuánto sería esto en dólares? ¿Verdad? Serían 134.000 millones. Vamos a dividirlo entre 2.900, que está el dólar más o menos ahora. Serían 46.206.896 dólares. 46 millones de dólares en cifras redondas. 46 millones de dólares americanos. Un poquito más porque faltaron unos ahí. No, sí, sí. Apenas eso es el oro. Claro, por ahí. Falta el cobre y la plata. Yo pienso que se llevaría por ahí que unos 80 millones de dólares. En todo. Yo diría que si esto nada más el oro, póngale que materiales preciosos de estos serían 50 millones de dólares. 50 millones a la redonda. Así millones. ¿Ya?
más todas las telas, más toda la obra, etcétera, todo lo demás. La madera. Y la madera. Y la mano de La obra. madera no fue mucho tampoco, La piedra. pero sobre todo la mano de obra, pero igual eso no se pagó. Lo que estamos hablando es estrictamente de los materiales. La piedra preciosa son más caras. Así que El costo. pudiéramos establecer un costo aproximado, sin mucha exageración, de unos 70 millones de dólares, más o menos. Costó el tabernáculo, imagínate. Estaría evaluado hoy, ¿ya? 70 millones de dólares. Dime. Y cuando los romanos invadieron Israel, cogieron todo el Ah, lo saquearon. Saquearon eso. Claro. Eso lo saquearon. Pero primero los babilonios. Niño, eso fueron como unos chatarreros cuando están desbaratando el cobre Sí, de la sí, weá. sí. Bueno, O cuando vamos. rompen una carretera, el hierro, ahí llega todo Sí, el sí, mundo. ahí llega todo el mundo. Para terminar, el libro de Éxodo, vamos a pasar al final ya, pues ya esa es la cuenta del tabernáculo, más todas las telas, más todos los detalles que vinieron a continuación. Entonces, dice el 32, del capítulo 39, verso 32. ¿Y qué dice allí? Así fue acabada toda la obra del santuario de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Hashem lo había mandado a Moshe, así lo hicieron. Perfecto. Y trajeron el Mishkan a Moshe y a la tienda y a todos sus utensilios, sus grapas, sus tablas, sus varillas, sus columnas, sus bases, toda la que cubría de telas, de carneros, etcétera. Todo lo demás lo trajeron. La mesa, la menorá pura de oro, los utensilios, el altar de oro, el altar de cobre, que era el de sacrificio, todas las tablas del atrio, ¿verdad? Todas las trajes de santidad para Aarón y sus hijos, etcétera. Y todo conforme a lo que ordenó Hashem a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel, el servicio. Y vio Moshe a toda la obra y aquí que la hicieron tal como Hashem ordenó, así la hicieron y los bendijo Moshe. Impresionante, hermoso, ¿no? Entonces 40 dice, y habló Hashem a Moshe diciendo, en el día primero del mes primero, en el primero del mes, levantarás el Mishkan, el Ohel Moed, y lo pondrás allí, entonces ahí es donde viene el orden. Le estableció hasta el orden como lo iba a armar. Pones primero el arca del testimonio, lo cubrirás luego con el capore, luego pondrás el parojet, traerás la mesa, ¿verdad? Luego la menorá. Es interesante porque según el diseño que está diciendo Dios allí, para acá, bueno, no sé si vamos a hacerlo de esta manera. Israel, el mapa, ¿verdad? Supongamos que está el mar muerto, mar de Galilea. Aquí está más o menos Jerusalén aquí. Vamos a hacer entonces, el tabernáculo, supongamos, está mirando hacia el oriente, entonces hacia el norte estaba puesto, ahí dice que era la mesa, y hacia el sur estaba puesta la menorá. O sea que la mesa estaba de este lado y la menorá estaba al frente, al sur. ¿Ya? Acá estaba el lugar santísimo mirando hacia el occidente, y para acá estaba el altar del sacrificio, hacia el oriente. ¿Ya? Eso es para que nos ubiquemos entonces. La mesa con los panes estaba hacia el norte, la menorá hacia el sur, el altar de oro hacia el oriente, hacia el occidente, y el altar del sacrificio hacia el oriente. ¿Dime? Cuando construyeron el segundo templo no tenía todo ese oro y plata y cobre. Sí, claro, hasta más. Hasta más. Hasta más. Herodes inclusive. El rey Salomón decoró todo el templo de oro por dentro, inclusive, ni siquiera fue cortina, sino oro puro. Todo, las paredes, todo lo cubrió con oro. Era más todavía. Y el rey Herodes lo que hizo fue la ampliación con puro mármol a todo el templo. Ya eso fue la ampliación de Herodes como tal. ¿Ya? Pero el segundo templo, además, lo que era el lugar santo en la época de Jesús, que hizo Salomón, tenía inclusive las columnas arriba tapadas de oro. ¿Ya? Y la gente que llegaba, dice el Talmud, que dejaban una ofrenda de una laminilla de oro, y eso la usaban para tapar el techo arriba. Eso es impresionante. Dígame, hermano. Cuando se habla de ese fue el tabernáculo, cuando el primer templo fue el que construyó Salomón. Sí, exactamente. El segundo templo es posterior a los babilonios. Sí, exactamente, y lo reconstruyeron allí. Pero el segundo templo no era mejor. No, sí era más grande y estaba, repito, más, porque el de Salomón era más pequeño inclusive. Y Salomón no lo llegó a tapar de tanto oro como hicieron con el segundo. El segundo templo tenía más oro que el templo de Salomón. ¿Ya? Y tenía mármol, tenía más detalles, más ampliaciones, que fue lo que lo hizo todavía más sublime, ¿no?
Dime. ¿Y por qué lo construyeron si no lo habían mandado? Sí, porque aquí Hashem ordenó reconstruir el templo con Esdras, Nehemías. Cuando ¿Y sí por lo qué no mandó. habitaba él? Claro, él habitó allí. No, el Lo- segundo. por eso el segundo. Cuando El- la época de los romanos. Ya en la época de Romano es distinto, cuando vienen los seleucidas y se produce el cambio de sacerdocio, allí fue donde ya se comenzó a corromper se eso. perdió. Se perdió. Porque es que acuérdense que lo que vimos en la parasha anterior, todo era Kodesh. Aquí no podía venir nadie extraño a meterse. Ahí, Apenas entraron sacerdotes que no eran hijos de Aarón, de ahí se fue Dios enseguida. Se fue Dios de ahí. Ya, claro, porque ya no es Kodesh. Si no, no te llega a consumir. Claro, Él no le va a nadie. o lo consumían. Entonces Hashem profanaron el templo, mejor dicho, y ya no había el arca tampoco. En la época de Jesús ya no estaba el arca allí. Y así, eso se fue desmantelando. Por eso es Y que... el arca estuvo en el segundo templo después de Babilonia, ¿no? No, ya después de Babilonia no llegó el arca, ya se perdió. Y ¿qué pasa? Que ya por eso Yehoshua terminó diciendo, esto es lo que hay un cascarón aquí, esto es puro edificio en apariencia. Ah, mira los edificios, mira las columnas, bueno, esto no va a quedar ni piedra sobre piedra, ¿cierto? Tranquilo que uno mayor que el templo está aquí. Imagínate, Ya, impresionante. suficiente. Y si el templo era la expresión de Dios Claro. y sombra los bienes venideros, o sea, imagínate Ahí está. la plenitud de la idea hecha pasta ahí en el Mashiach. Así es, Así es. así es. O más bien, el verdadero templo era el buen que llegó. Es correcto, el verdadero. Muy bien, entonces termina diciendo esto en el 34 para cerrar el libro ya. Y terminó Moshe la obra. Y cubrió la nube a la tienda del encuentro y la gloria de Hashem llenó el Mishkan. Y no podía Moshe entrar al Ohel Moed, a la tienda de encuentro, porque allí estaba habitando encima la nube y la gloria de Hashem llenó el Mishkan. Y al subir la nube de encima del Mishkan viajaban los hijos de Israel en todos sus viajes. Y si no subía la nube, no se movían hasta el día que subiera. Porque la nube de Hashem sobre el tabernáculo de día y de fuego era de noche en él, a los ojos de toda la casa de Israel en todos sus viajes. Amén. Ya, qué hermosa la historia, ¿cierto? Y nos está dejando unas enseñanzas muy grandes en todos los aspectos, ¿ya? En la práctica, en nuestra dedicación y en el saber respetar la voluntad divina, exactamente. Entonces, bueno, Javerín, con esto hemos terminado hoy el libro de Éxodo. Shavuot Tov. Shavuot Tov.